El título de este mensaje es El gozo inexplicable de un cristiano. Como cristianos tenemos un gozo que no puede ser explicado, un gozo que proviene únicamente de Dios. La palabra gozo significa alegría, deleite o felicidad. Y el mundo habla de su propio gozo, habla de su alegría y su felicidad, pero hay una gran diferencia entre lo que el mundo llama gozo o felicidad y al gozo que solamente es posible por medio de la salvación. En 1 Pedro 1:8 dice ahí la Biblia, dice así: a quien amáis sin haberle visto, hablando a Dios de Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, note esa frase, os alegráis con gozo, ¿qué dice ahí? Inefable y glorioso. Esa palabra inefable quiere decir que no puede ser expresado con palabras por ser tan extraordinario. Y allí es donde está el gozo del cristiano. Un gozo que no se puede explicar. Ahora escuche, si usted dice en esta mañana no tiene gozo, escuche, no es por sus circunstancias. No es porque no le ha ido bien este año, no es porque no tiene suficiente dinero y no es por la salud, ni es tampoco por las relaciones. El gozo que le falta a usted es porque no va a la fuente del gozo. La salvación debe ser suficiente para que usted tuviera gozo en este día. Ahora, si usted cree en la Biblia, creemos que somos salvos. No estoy tratando de ser salvo y no estoy tratando de guardar mi salvación. Yo sé que soy salvo. La Biblia dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Tengo una seguridad de mi salvación. Por tanto, Dios dice, ahí es donde usted debe depender de su gozo, o su gozo más bien se depende de eso, de que usted es salvado. ¿Usted es salvo? Entonces, ¿por qué no tiene gozo? Entonces, ¿dónde está la alegría? Porque le vuelvo a repetir, Dios nos da gozo y el gozo viene de Dios. El gozo es espiritual. Habla de un gozo nuestra Biblia, que es tan maravilloso que no puede ser expresado, escuche, verbalmente. Y esto me parece un gozo, como dice la Biblia, cumplido, que está al alcance de todo cristiano. Pero la triste realidad es que hay muchos cristianos que viven y mueren sin experimentar este gozo. El gozo que excede nuestra capacidad de explicar o describir. Un gozo inexplicable. Cuando el mundo nos ve a nosotros, debe ver una persona alegre y gozosa. Tan alegres que hasta les molesta. ¿Por qué siempre estás feliz tú? ¿Que todo tienes bien o qué? Y usted le tiene que responder, no es que todo me vaya bien, pero tengo un buen Dios. No es que las cosas siempre estén como yo quisiera que estén, pero yo estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y puedo ser feliz. Si miran mi rostro, con este rostro conquisté aquí a esta mujer. El corazón alegre hermosea el rostro. Y hoy para algunos ya creo que pues terminando el año va a tener que ser reprendido un poquito, porque siempre andan como desanimados, siempre andan como tristones, siempre andan como cabizbajos y arrastrando los pies, como que si ni siquiera son salvos. ¿Somos salvos o no somos salvos? Ahí es, una vez más, le repito, donde está el gozo del cristiano que no se puede explicar. Que la gente pueda ver a un creyente y diga, yo quiero lo que él tiene. Un hombre muy famoso, escritor cristiano, no estoy yo de acuerdo con todo lo que él hizo o cree, pero se llama C.S. Lewis. Y este hombre era un ateo, pero uno que perseguía a los cristianos y los criticaba. Pero había algo en su corazón que siempre le tenía como pensado, reflejando sobre los cristianos, es que ellos tenían gozo. Yo no tengo gozo. Y fue más bien el gozo lo que la trajo a buscar al Señor. Y fue donde pudo encontrar entonces en la Biblia la verdad. Y se convirtió de un ateo a un creyente. Pero lo que la trajo a él fue el gozo de un cristiano. Que nuestros vecinos digan, bueno, en ese hogar quizás no son ricos, quizás no tienen todo, hay enfermos, pero tienen gozo. Tienen alegría. Que nuestra iglesia es una iglesia donde la gente venga y diga, aquí hay gente gozosa, feliz, contenta. Que no digan bola de amargados en esta iglesia. ¿Tiene usted gozo?
Porque la verdadera alegría se le escapa a la mayoría de la gente. Muchos dirían que sus metas es ser feliz, pero muy a menudo quedan muy cortos porque encuentran más bien decepción, desilusión. En última instancia, gente hasta busca ya hasta escapar de la realidad de la vida y matarse. Hoy día hay personas empeñadas en la búsqueda por el gozo. Estadios llenos para buscar entretenimiento. Gente yendo a cines para ver películas. Gente buscando el gozo en una persona, en una mujer, en un hombre. Pero todo eso es simplemente pasajero. En Filipenses 4:11, note lo que dice la Biblia, que el gozo viene a pesar de nuestras circunstancias. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, no importa cuál sea nuestra situación, en donde usted se encuentre, hay un gozo que Dios le da a cada creyente. Y aquí en Juan 15:11 el Señor nos ofrece un gozo que no se puede explicar. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo que Dios ofrece dice que es cumplido, lleno, mucho, completo. Habla de plenitud, un gozo completo. ¿Cómo está su gozo esta semana? ¿Cómo está su gozo en este día? ¿Tiene usted completo gozo? ¿Tiene plenitud de gozo? Veamos en esta mañana lo que la Biblia dice acerca de este gozo inexplicable y cómo usted puede obtener este gozo. En primer lugar, Dios quiere que tengamos gozo. O sea que es el anhelo de Dios que tengamos gozo. Por eso dice la Biblia allí en Juan 15, versículo 11, de esta manera: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor dijo, les hablo estas cosas para que tengan gozo. O sea, yo quiero que tengan gozo. Ahora usted y yo como padres, los que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean felices, estén contentos, que tengan gozo. No nos gusta ver a nuestros hijos tristes. No nos gusta ver a un hijo cuando está enfermo y ver que no tiene energía y está triste. Yo pienso en mis hijas que van creciendo, y tengo una de 13 años, y las que van siguiendo van a ser un día adolescentes, jóvenes, señoritas, van a llegar a una edad adulta. De verdad, y me preocupa que ellas sean felices, que ellas estén contentas, que ellas puedan gozar de una vida casándose, teniendo hijos. Y me preocupa su felicidad de ellos. He hablado con padres que han perdido a sus hijos y cómo me expresan la tristeza de verlos a ellos afligidos, deprimidos, y siempre pensando, ¿por qué mi hijo no está contento? ¿Por qué mi hijo no tiene felicidad? ¿Por qué mi hijo? Y padres sufren viendo a sus hijos sufrir. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros gocemos, que tengamos gozo. Por eso Jesús mismo dijo, estas cosas yo te las estoy diciendo porque yo quiero que tú tengas gozo. Reconozca que Dios quiere que nosotros tengamos gozo. En la Biblia vemos que necesitamos el gozo. O sea que el gozo es una necesidad. La Biblia nos enseña que el gozo es una fortaleza, es una fuerza interna que Dios nos da. En Nehemías 8:10 dice así la Biblia, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Dice ahí, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es vuestra fortaleza. Dice, Dios quiere que seamos felices, y esta fuerza, esta felicidad nos da fortaleza, porque lo opuesto a la felicidad es tristeza, abatimiento. Cuando una persona está triste, se le ve en su cuerpo. Está decaído, está sin ganas, no tiene fuerzas. ¿Cómo se levantó usted esta mañana? Feliz, contento, con fuerzas. ¿Cómo se levanta usted los lunes para ir al trabajo? Con fuerzas, con ganas. Si usted está esperando que se formen bien las estrellas para que todo esté en su lugar, está muy equivocado. Y le voy a decir, le voy a romper su globo ahorita. Nunca las cosas van a estar como usted quiera. Nunca va a poder usted controlar a su esposa, a su esposo. No va a poder tener control de sus hijos. No va a poder tener control de sus circunstancias. No vamos a controlar la economía ni el presidente.
si usted está esperando que todas las cosas se formen así como usted quiere, nadie aquí en este lugar tiene las cosas como queremos. Nadie, ni una persona. Pero a pesar de ello, Dios dice, tú necesitas mi gozo para tener las fuerzas. Es la fuerza que Dios nos da para seguir adelante. Y recuerde, el gozo es un asunto espiritual. O sea, tiene que reconocer que el gozo no trata una vez más de lo externo, trata de lo interno. El ser feliz es tener prosperidad, que cosas buenas vengan a usted, pero es dichoso, bienaventurado cuando Dios le bendice. O sea, la felicidad viene cuando Dios mismo nos da su gracia. En Gálatas 5:22, quiero que vea conmigo este pasaje tan importante. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el siguiente ahí? Gozo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Cuando una persona cree en Jesucristo, recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Pero la Biblia habla del fruto del Espíritu, que no es lo mismo de la llenura del Espíritu. El fruto es lo que el Espíritu produce en nosotros cuando andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa obedecer al Espíritu. Significa someterme a su palabra y hacer lo que Él me pide. Aunque no lo comprenda y aunque a veces no lo quiera yo hacer, pero yo voy a sujetarme al Espíritu Santo. Y cuando yo obedezco a Dios, entonces Él empieza a producir en mí su fruto. Note que es singular fruto, no es frutos, es fruto. Y un aspecto de su fruto es el gozo. Muchos quieren sentir antes de hacer. Pero Dios dice es al revés. Primero es obedecer y después yo doy el fruto, doy el sentir. Nuestros niños dicen, no siento. En inglés dice, I don't feel like it. Es que no me nace. Unos papás venían a la iglesia y traían a su hijo y después ya no vino el hijo. Hermano, ¿y su hijo? Es que no lo siente. Dicen, ¿verdad, pastor? Si no lo siente, ¿no es bueno? Si no siente, ¿qué? Si no siente venir. Tiene que sentirlo. Si las cosas de Dios se tienen que sentir. Dije, hoy es domingo, mañana es lunes, va a ir a la escuela. ¿Su hijo? ¿Sí? ¿Usted cree que lo siente? No. Entonces, ¿por qué a la escuela sí lo mandan aunque no lo sienta? Ahora, mire, delante de usted está un varón, un joven que no siempre sentía ir a la iglesia. Pero papá me hacía sentir ir a la iglesia con un cinturón mágico. Y había muchas cosas que yo no comprendía porque yo crecí en un hogar cristiano donde yo podía ver lo que papá me enseñaba, me instruía, pero a veces no podía yo entenderlo, comprenderlo por la falta de madurez y sabiduría y la falta de discernimiento. Pero lo que aprendí es confiar en la palabra de Dios, es hacer lo que Dios dice y después Dios da la sabiduría, el entendimiento y discernimiento y también da el gozo y la alegría. La obediencia viene antes que el gozo, porque es un asunto espiritual. O sea, si a usted le falta gozo el día de hoy, reconozca que es espiritual el gozo. Si usted no tiene gozo, significa que tiene un problema espiritual. No es terrenal, no es económico, es espiritual. Algo no está bien entre usted y Dios. Algo no está bien entre usted y la palabra de Dios. Por eso no tiene gozo. A pesar de sus circunstancias, hay personas que tienen muchas circunstancias favorables, pero no tienen gozo. No están enfermos, tienen dinero, tienen casas, tienen carros, tienen buen trabajo, pero no tienen gozo. Y hay quienes quizás están enfermos, no tienen nada, pero tienen gozo. Pero la persona más tirada en el piso es que está enfermo, no tiene nada y a pesar no tiene gozo. Ahí estamos algunos de nosotros. Dios quiere que tengamos gozo. Él quiere que tengamos gozo. Pero reconozca que el gozo viene de Dios. Ahí en Juan 15, versículo 11, dice Jesús, estas cosas os he hablado, note, para que mi gozo esté en vosotros. Él dijo, mi gozo, un gozo divino. El gozo que no se puede explicar es el resultado del gozo del Señor que permanece en nosotros. Dios da, pero no es algo que se puede crear ni fabricar.
No es algo de adentro tampoco, que usted puede nada más sentarse y meditar y decir, voy a hacer gozo, declara tu gozo y tú vas a echarle ganas. Y este gozo viene de Dios, como leímos en Nehemías 8:10, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿El gozo de quién? Jehová. ¿De quién viene el gozo? Les mencioné de una persona que tiene todo, pero no está feliz, no está contento, no tiene gozo. La Biblia dice que esto es un don de Dios. Dios nos da, dice la Biblia, la facultad, la habilidad de gozar. Ahora supongamos que tenemos aquí una vez más una persona que tiene buen trabajo, tiene todo bien. Y acá está una persona pues, que está batallando, le ha ido difícil este año, quizás está enfermo, tiene problemas familiares. Los dos son creyentes, los dos pueden experimentar el gozo inefable que no se puede expresar. Pero mire lo que dice Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también, escuche esto, facultad para que coma de ellas y tome su parte. ¿Y qué dice enseguida? Y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. O sea que hay personas que Dios mismo le ha dado riquezas, trabajo suficiente para vivir y comer, pero no tiene la facultad de disfrutar. Sus hijos están bien, están sanos, pero no los disfrutan. Tiene una casa linda o vive en un lugar bonito, un apartamento pues, bien bonito, preparado, no le falta comida. ¿A quién le falta comida aquí? Lo que no tiene es la facultad para disfrutar. Porque dice este pasaje, es don de Dios. ¿El gozo viene de quién? De Dios. Dios quiere que tengamos gozo, escuche, esto es difícil, en medio de las aflicciones. O sea que el gozo viene de Dios y puede ser experimentado en la adversidad, aun cuando se encuentre en circunstancias desfavorables. Note 2 Corintios 6:10 dice ahí, ¿cómo? ¿Qué es la palabra ahí? Entristecidos, mas siempre. ¿Cómo es posible eso? Que voy a vivir esta vida aunque tenga tristeza, pero siempre gozoso. Estoy alegre de que estoy triste. Suena contrario. Pero cuando usted ve en las Escrituras, va a ver una y otra vez que el gozo siempre va vinculado con los problemas y con las pruebas. Emocionalmente Pablo estaba triste, pero espiritualmente estaba gozándose. Ahí está el creyente maduro. Aunque pierda un trabajo, bueno, sí está triste porque perdió el trabajo, pero espiritualmente está feliz, contento de que conoce las promesas de Dios. Dios tiene algo mejor para él. Está triste que un ser querido murió, pero tiene aún un gozo que él puede aún experimentar en medio de esa tristeza, del consuelo que Dios le da. Aún en las peores tragedias, una persona puede gozarse porque Dios es bueno. El Espíritu Santo estaba obrando y dando fruto en la vida de Pablo, aún en medio del conflicto emocional. Y es por eso que necesitamos gozo para superar las aflicciones. Usted dice, necesito que Dios las cambie. No, usted necesita que Dios le dé gozo a usted. Gozo en medio de las aflicciones, porque el gozo triunfa en las aflicciones. Vaya a Juan 16 en su Biblia. Dice la Biblia, más grande la aflicción, más grande puede ser el gozo. Dice ahí en Juan 16:20, estamos ahí. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí el Señor está diciendo, yo ya me voy. Los capítulos 13 al 17 son las últimas palabras que Jesús le da a sus discípulos antes de ser apresado y llevado a la cruz. Y Él les dijo, yo me voy a ir. Y ustedes van a estar tristes. El mundo se va a alegrar. Y ustedes van a entrar a una tristeza. Y usted sabe lo que sucedió. Ellos huyeron, se escondieron y estaban tristes durante esos 3 días, pensando que Jesús había ya muerto. Bueno, pensando que Jesús ya no iba a volver. Pero Jesús mismo le dijo, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Y el gozo que van a disfrutar va a ser más grande. Y da el ejemplo de una mujer que da luz. Nosotros tenemos una niña de 1 mes. Y ahí estábamos por varios días. Ya venían los dolores, se iban. Vamos al hospital, finalmente nace nuestra bebé. Y no es que no se acuerde usted, hermanita, que ha tenido bebés, cuál es el dolor, sino que ya cuando usted ve a su preciosa criatura, se enfoca tanto en su bebé que supera ese dolor. Que el gozo de tener su bebé es más grande que el dolor que tuvo al dar luz. Y ahí le dan a la bebé, la ponen en sus brazos de mi esposa y la abraza. Y siempre me gusta ver a mi esposa cómo le habla a los bebés, a los recién nacidos. Empieza a hablar con ellos. Y ahí viene el gozo de tener una criatura en nuestras manos. Y el Señor hace esta comparación, está diciendo que cuando una persona tiene aflicción, crea que más fuerte la aflicción, más grande va a ser el gozo cuando usted comprenda por qué. ¿Por qué sucedieron las cosas? O sea, dice, ¿por qué se fue mi hijo? Porque un día, cuando regrese, va a ser más grande el gozo. ¿Por qué me enfermé? Porque el día que Dios le sane, va a ser más grande el gozo. ¿Por qué perdí el trabajo? Porque después, dando la vuelta, va a ver que un patrón le dio un mejor trabajo y va a ser más grande el gozo. Por eso, si usted se encuentra ahorita en este momento una tristeza que usted no comprende, crea que si usted está en la voluntad de Dios, va a ser más grande el gozo, pero ahorita no lo comprende. Como los discípulos no lo comprendían. Entonces, ¿cómo puedo gozarme? Es un asunto de fe. Tenemos fe. Tenemos fe que Dios va a hacer algo, que Dios nos va a ayudar. Y el gozo es necesario para superar la vida. Primera de Pedro 4:12, creo que sí lo tienen ahí, ¿verdad? Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, ¿qué dice ahí? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Escriba por favor enseguida, el gozo viene de la victoria. ¿Me salté uno? Este es mi secretario. Letra B, el gozo triunfa en las aflicciones. Y letra C, el gozo es necesario para superar la vida. Y letra D, el gozo viene por la victoria. ¿Cuál victoria? Bueno, cuando ya usted supera, el gozo viene enseguida. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las diversas pruebas significa todo tipo de prueba. ¿Y cuál debe ser su actitud? Deme un ejemplo de una prueba. Alguien deme un ejemplo, porque yo he hablado ya de varias pruebas, pero quiero una prueba real, así como en la vida real. A ver. Dime una prueba, hermano. ¿Sí? No quiero ir ahí, no voy a ir a ese lugar. ¿Okay? Otra prueba, una prueba que ahorita están pasando algunos de ustedes.
Mi hermano acaba de perder a su hermano hace una semana, por eso lo dice él. Digo, ¿qué de bien o qué bueno hay tener gozo en medio de esa prueba? Nota que el contexto en Santiago nos enseña que Dios siempre tiene propósitos para las pruebas. Su hermano no va a volver. O sea, a veces las pruebas son cosas que no se pueden revertir. Hay relaciones que no se van a restaurar. Hay pérdidas económicas que nunca las vamos a recuperar. Pero ahí el Señor empieza a obrar. Un pastor que ha luchado, ha trabajado para poder él llevar el evangelio, ha invertido millones de dólares, no exagero, millones de dólares. El Señor lo ha bendecido para que mucha gente conozca de Cristo. Y lo que me dijeron, lo que a él le motivaba mucho, es que murió un hermano de él sin conocer a Cristo. Dice que él muchas veces lo soñaba a su hermano, y su hermano, pues sin conocer a Cristo, ¿a dónde fue? O sea, rechazar a Cristo, ¿a dónde va una persona? Y él decía que él soñaba a su hermano en el infierno. Él soñaba a su hermano a veces implorando, le decía, hermano, alcanza las almas para Cristo. Y Dios dice, yo sé que él no me está hablando, yo sé que él no puede darme un mensaje, pero eso me motivó a mí a alcanzar más gente. O sea que aún en las pruebas el Señor nos enseña, nos da claridad de vida, de perspectiva, cambiar nuestra manera de ver la vida. Estamos jugando, estamos ahí desviados, dormidos espiritualmente, y Dios manda una prueba para despertarnos. Por eso dice, gózate. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa tribulación que usted está pasando es leve, es momentánea, no se compara a lo que Dios tiene para nosotros. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que lo que usted está pasando aquí en esta tierra no se compara al gozo y la felicidad que tendrá usted en el cielo. Yo siempre he dicho que la gente creyente que está en el cielo está bien feliz, ¿o no piensa usted? Supongamos que hoy yo muero, usted muere. ¿Quién va a pagar su renta? ¿Usted cree que le va a preocupar a usted la renta? Va a estar en el cielo, aquí no paga renta. Usted se va a preocupar por su trabajo, que tiene que volver ahí el martes, porque mañana es libre, ¿no? Es pecado trabajar el día festivo, no es cierto. Pero, ¿le va a importar? Algunos ahorita están preocupados, la herramienta, pero si hoy mismo se va al cielo, ¿la herramienta qué? Y aún humanamente yo puedo preocuparme si Dios me lleva, se queda mi esposa con nuestras 7 hijas. Dios puede cuidar de ellas mejor que yo. ¿Sí me explico? En el cielo ya no me voy a preocupar por nada. Ahorita todo estresado. Ay, ¿cómo le vamos a hacer? 2024, ya tengo que hacer los taxes para recuperarme. Tengo que hacer el cambio de aceite, tengo que hacer esto, y están preocupados, dejé la olla de frijoles, el perro está afuera, no, todos están preocupados. Un hermano, un amigo nuestro, en el diciembre de 2020 murió. Murió durante el tiempo de COVID, lo metieron, fue al hospital, lo entubaron y se murió. Pero él tenía ya un año muy deprimido. O sea, al principio del año 2020, se juntaron él con otros hermanos, otros amigos, socios para empezar un negocio. Consiguieron el lugar, empezaron a remodelar, va a ser como un restaurante. Y luego viene el famoso COVID. Se quebraron. Entre todos perdieron más de $120,000. Y este hombre pues había invertido todo su ganancia lo invirtió ahí. Y todo lo perdió. Y andaba preocupado, estresado, ¿y cómo voy a hacerlo? Y bueno, se murió. ¿Usted cree que ya le importan los $60,000 que perdió?
O sea, mi querido hermano, tenemos que comprender que si estamos pasando por una tribulación, aquí es leve, es momentánea. Para Dios no se compara a la gloria venidera. Por eso, si usted está pasando por una prueba, cambie su perspectiva, véala de la forma que Dios la ve y gócese por ella. Porque algunos de nosotros necesitamos aprender la humildad y Dios nos manda pruebas para ayudarnos a ser humildes. Algunos otros tenemos que aprender a confiar en Él y Él nos quita el trabajo para que nos pongamos de rodillas. Y algunos de nosotros tenemos que aprender a ver la vida como Dios la ve, que las cosas terrenales no son tan importantes como las cosas espirituales. En Salmo 35, nota aquellos que Dios castiga y podemos gozarnos porque a un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Note, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aún Dios cuando nos castiga no está enojado para siempre. He tenido hermanos que duran hasta semanas cuando éramos niños, para perdonarme. No me hablaban. Estoy enojado contigo. Yo gracias a Dios que cuando yo me portaba mal con mi papá, Él no se quedaba enojado conmigo ni un día. A veces me cuentan algunos, no, ya mi papá no me ha hablado por un mes. Eso nunca pasaba en mi casa. O sea, mi papá me daba duro, me justiciaba, usted sabe, casi todos los días. Me tenía que llamar la atención. Y cuando me portaba muy mal, me miraba y me enseñaba y después me disciplinaba y después como que no había pasado nada. Me hablaba como que nunca había pasado nada. Y a veces escucho de aquellos que no le hablan a sus hijos que porque pues se portaron mal. Sí, pero imagínense si Dios fuera así con nosotros. Por eso el pasaje dice que sí, el Señor tiene su ira y va a haber la noche pasando en lloro por el pecado que hice, pero a la mañana viene la alegría. Entonces gócese aún cuando Dios le castiga. Qué bueno que Dios nos castigue. Dios castiga a los que Él ama. Yo le dije, papá, ¿por qué me pegas? Me dijo, es que yo te amo. Entonces Él me amaba más a mí que a todos mis hermanos. Dios quiere que tengamos gozo. El gozo viene de Dios. Y por último, la palabra de Dios nos enseña a tener gozo. Regresemos allá a Juan 15:11. Esta frase es muy importante. Dice, estas cosas os he hablado. O sea, estas cosas les estoy comunicando, expresando. La Biblia, según Colosenses, es la palabra de Cristo. Hay gente que dice, yo solamente digo lo que Cristo dijo. Y se quieren limitar a veces a los evangelios. Pero Cristo mismo es el autor de toda la Biblia. Dice, la palabra de Cristo sobreabunde en nosotros. Desde principio a fin, Jesucristo es el autor de la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es la voluntad de Cristo. Y en este pasaje está diciendo, estas cosas les estoy diciendo, les estoy hablando para que tengan gozo. Nos está enseñando cómo tener gozo. Y vamos a ver algunos pasajes de cómo aprender a tener gozo. En primer lugar, acérquese a Dios. Usted debe acercarse a Dios si quiere tener gozo. Hay gente que no tiene gozo, cristianos que no tienen gozo. ¿Por qué no soy feliz? Bueno, no está cerca de Dios. Y el hecho de que esté en una iglesia no significa que está cerca de Dios. Cerca de Dios habla de estar en su presencia, una comunión con el Señor. En Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios, y la podemos disfrutar el día de hoy, ahí es donde está el gozo del cristiano. En Salmo 43:4 dice la Biblia, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, ¿y de qué? Y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ahí está la presencia de Dios cuando usted se acerca a Él, cuando viene a Él. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, hay quienes dicen, bueno, es que ando mal, no puedo acercarme a Dios. Bueno, solamente tiene que arrepentirse. Solamente tiene que confesar su pecado y acercarse a Dios. Y el pasaje es impresionante en Juan 4. Dice, cuando usted se acerca a Dios, Él se acerca a usted. Y cuanto más usted viene a Él la recibe con brazos abiertos. En 2 Corintios 12:9, quiero que vea que la fortaleza viene de Dios.
Estamos ahí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, ¿qué dice ahí? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Cuando usted se encuentre en lo que acabamos de mencionar, o en lo que dice Pablo, alguna necesidad, persecución, angustia, debilidad, ¿qué debe hacer? Acercarse a Dios. Cuando usted esté débil, entonces va a ser fuerte en el Espíritu. Pero tiene que acercarse a Dios. Entonces acérquese a Dios. Manténgase en la palabra de Dios. Primera de Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, dice, les estamos expresando, les estamos escribiendo esto para que lo leas, para que lo conozcas y así tengas gozo. Una marca de un cristiano que no es feliz es que no lee la Biblia. Hay muchos que se quejan, pero le pregunto a usted, bueno, ¿cómo está su lectura bíblica? No tengo tiempo. No tiene tiempo. Y me han dicho, hasta me dijeron, una vez me dijo un varón, Dios entiende que no tengo tiempo. Y le dije, pero sí tienes tiempo para comer. No es una necesidad. ¿Será una necesidad leer la Biblia también? ¿A qué es comparado la Biblia? Al pan. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra. Y la fortaleza espiritual viene cuando leemos la Biblia. Y hay gente que dice, yo no soy bueno para leer. ¿Sabe qué le digo? Pues aprenda. O sea, ¿qué más quiere que le diga? ¿Usted cree que es una buena excusa delante de Dios? Y eso lo digo ya a cristianos que tienen años, que todavía ponen ese pretexto, que no saben leer. Dice, es que yo no puedo leer, no me enseñaron. Mire, hay personas que pueden tener audiolibros y no pueden leer. Tienen audiolibros. A mí me gusta escuchar, en inglés escucho ahí en YouTube uno que se llama Scooby. Lee muy bien. Me encanta escucharlo, hasta le ponen lluvia a veces en el fondo. O sea, no hay pretexto, no hay excusa. Pero usted no va a tener gozo si usted no se lee su Biblia. Entonces, antes de renegar a cualquier persona, examínese, bueno, ¿cómo está mi lectura bíblica? Entonces, si me hace falta mucho gozo, entonces, ¿qué necesito? Eso es muy sencillo, ¿no? ¿Más Biblia? No, pues ya leí 3 capítulos, pues léate 6. Después de los 6, todavía no la hago. Léase otros 20 más. ¿Puede pasar un día usted todo el día leyendo su Biblia? No, pastor. No puedo, estoy muy, ¿cómo le llaman a esos muchachos que no se pueden? Soy muy imperactivo. Me parece que repetimos lo mismo, ¿no? En nuestra iglesia, leer la Biblia es lo más importante. Que le estoy diciendo, usted tiene que conocer la palabra de Dios para que, por muchas razones, pero en este caso, para tener gozo. Entonces, usted hermano, hermana, que ahorita diga, no, yo no tengo felicidad. ¿Por qué será? Porque no tiene la palabra de Cristo en su corazón. Pues 2 Corintios 1:24 dice que la predicación de la Biblia nos enseña a vivir para Dios. Dice, no que nos enseñoremos no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y aquí está un propósito de la predicación. El pastor no está para enseñorearse de usted y para mandarlo, sino que quiero colaborar con Dios para su gozo. Por eso venga a la iglesia y escuche predicación, porque le va a ayudar a ver lo que usted está haciendo mal para cambiar, y cuando usted cambia, Dios le va a dar gozo. Entonces, no se enoje, estoy colaborando. Cuando mi mamá me disciplinaba, yo le decía, ¿por qué me disciplinas? Y me dijo, a mí me duele más que a ti. ¿Y cómo te va a doler más a ti si yo no te veo a ti llorando?
Los chicotazos vienen para acá nada más. Pero ahora comprendo que lo que ella estaba haciendo es pensando en mi gozo futuro. Y fue tremenda colaboradora. Cómo levantaba, me acuerdo cómo levantaba como diciéndole, Señor, ayúdame. Y venía con más fuerza. Y todo eso, aunque en ese momento era doloroso, pudo producir en mí después gozo. Porque ahora doy gracias a Dios. Van ustedes gracias a Dios por esa reatiza que le daban allá. No, esta generación de hoy, muchos no aprecian eso. Pero escucha, joven, yo nunca le tuve un remordimiento a mis papás porque me disciplinaban. Ni una sola vez, ni estuve traumado, ni con miedo. Ni le tengo ni un enojo a mi mamá, a mi papá. Es más, estoy agradecido porque comprendo que ellos colaboraron con Dios para que yo pueda crecer amando a Dios, temiendo a Dios y amándole a Él. Y eso mismo estoy tratando de aplicar, lo que la predicación, aunque es desagradable a usted, aunque sea muy dura, aunque le cause vergüenza, tristeza, dice Pablo, somos colaboradores. ¿Para qué? Para que tengas gozo. ¿Sí me explico? Yo puedo decir, todo está bien, no te preocupes. Tú declara tu día, que Dios te bendiga y todo, y te puedo decir un montón de cosas. Y usted va a salir y seguir en su miseria, porque tiene que arreglar su relación con Dios, tiene que arreglar su pecado con Dios. Y para eso está el predicador, es para incomodar a los cómodos. Es para alentar a los tristes, pero incomodar a los que ya están cómodos. Pablo dijo, me he vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo le digo a un joven, tienes que esperarte a casarte bien para poder tener una mujer. Oh, ¿se enojan? Le digo a los varones, sé el ejemplo en tu casa, se enojan. Hermana, ame a su esposo, sométese a él. Hombre, se enojan. Pero es por su bien. Es el diseño bíblico. Ve, ya se enojaron. Romanos 14:17, mire lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz. ¿Qué dice ahí? Gozo en el Espíritu. O sea, requiere que usted se someta al Espíritu y su palabra. Así es como se mantiene entonces su gozo, leyéndola, escuchando predicación y sometiéndose. Pero las letras C escribe ahí, perseverando en la oración. Ahora, ¿significa que nuestras circunstancias no pueden cambiar? ¿O sí pueden cambiar? Estamos diciendo que debemos estar felices y contentos a pesar de nuestras circunstancias, ¿correcto? Pero nuestro Dios es tan bueno que dice, yo puedo cambiarlas. Solamente si pides, si oras. Mire Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo, ¿qué dice ahí? Sea cumplido. Entonces, aunque las circunstancias no son favorables, no es como yo quiero, quizás necesito algo más, un mejor trabajo. Por un lado, estoy contento y satisfecho que soy salvo y voy a estar contento cualquiera que sea mi situación, pero aún puedo pedir. Gracias, Señor, por esta situación en que me encuentro. Comprendo que me estás enseñando a ser humilde, pero, Señor, ayúdame, ¿no? ¿Cómo? Necesito un mejor trabajo, necesito una casa más grande. Soy un soltero y nadie me busca, Señor. Está como un muchacho que cuando se murió joven, como unos 40 y tantos años, soltero. En mi pueblo le dicen cotorros, no sé cómo le digan por acá. Y llegó al cielo y el Señor le empezó a enseñar la majestad de la gloria. Después había una vitrina grande. Y ahí se ponía detrás de la vitrina. ¿Y qué es eso? Todo lo que no me pediste. ¿Cómo? Había una casa grande, había unas camionetas. ¿Qué? Todo eso no tenéis, le dijo Jesús, porque no pedís. Y detrás aparece una mujer. ¡Ay! ¿Quién era ella? La esposa que nunca me pediste. Yo pedí por esta mujer desde los 3 años. De los 3 años, Señor, dame una esposa.
¿No tenéis? Y cuando el Señor nos manda, nos dice, ora, hay un beneficio, porque cuando tú pides, yo te voy a dar, y Dios se te va a dar un gozo cumplido, un gozo inexplicable. Algunos dicen, es coincidencia. ¿Cuántas coincidencias tiene usted? ¿Cuántos tienen una lista de oraciones? Este año el Señor me contestó esto y esto, mira, y esto me contestó. Por eso tengo un gozo cumplido, inexplicable. ¿Cómo te explicas? Que parece que a ese todo le va bien. Pero es que no siempre fue así. Aprendió a buscar a Dios y eso nos va a dar siempre gozo. Y por último, confíe en Dios durante las dificultades. El gozo es el producto de hacer la voluntad de Dios. Es algo que solo puede producir Dios en mí y lo necesito desesperadamente. En Juan 16:20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, durante sus pruebas, tribulaciones, durante el tiempo que no le va muy bien, confíe en Dios. Y la gente va a verlo a usted, sus vecinos, sus familiares, y usted tiene un gozo que no se puede explicar, que el mundo no lo puede entender. Así que, ¿cómo puedo tener ese gozo? Vimos ahí, debe usted acercarse a Dios, mantenerse en la palabra de Dios, perseverar en la oración y confiar en Él. El gozo inexplicable de un cristiano. Dios quiere, recuerde, que tengamos gozo. Fuimos diseñados con esta necesidad de Él. El gozo viene de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos enseña a tener gozo. Los más gozosos son los que conocen mejor la voluntad de Dios y la hacen. Si usted no tiene gozo, recuerde, no es por sus circunstancias, no es por lo que le falta, es porque usted no ha confiado en Dios. Usted no tiene la perspectiva divina de Dios. Y ahí viene el gozo, que es inefable. Gracias a Dios por el don inefable que nos ha dado. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el gozo que nos das. Suplicamos ahora a tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a reconocer y a entender esos principios. Quizás hay algunos de nosotros que hemos dejado de caminar contigo, hemos puesto los ojos en nuestras circunstancias y la hemos quitado de ti. Hay algunos de nosotros que creemos quizás que nuestra tribulación es muy grande, pero hemos olvidado que no hay nada imposible para ti. Y Señor, aunque tú nos enseñas a estar gozosos y estar contentos con la situación en la que nos encontramos, a la vez nos das la bendición de orar para que cambien estas circunstancias. Padre Santo, danos esta convicción de salir de aquí, de este lugar llenos de gozo, comprendiendo tu voluntad. Te pido que bendigas lo que viene por delante. Bendice también la ofrenda comunical. Te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.